Buenos días, hermanos, muy buenos días. Día viernes, fin de esta semana que para nosotros primero ha sido una bendición cuando comenzamos a estudiar las perfecciones de Dios, los atributos de Dios, las manifestaciones de su carácter y naturaleza. Son una bendición porque son el pilar fundamental de nuestra fe. Creemos en un Dios que es de tal o cual manera. Así que ha sido una semana buena, conociendo los atributos de nuestro Dios, pero también esta es una semana que para nosotros los chilenos tiene una alta connotación respecto de decisiones que tenemos que tomar. Este fin de semana vamos a escoger quién será nuestro próximo presidente por un periodo de los próximos 4 años. No es una decisión trivial. Es una decisión que debemos de hacer a conciencia delante de Dios. No solamente somos cristianos cuando vamos a la iglesia o leemos la Biblia o cantamos y adoramos a Dios o hacemos evangelismo. Somos cristianos también cuando escogemos a nuestras autoridades. Y eso lo hacemos también bajo los principios bíblicos. Debemos votar de acuerdo a principios bíblicos y no a modas pasajeras o promesas políticas. Así que oremos para que este fin de semana Dios haga su perfecta voluntad con nosotros acá en Chile. Bueno, dicho eso, ayer estuvimos comenzando a hablar sobre una de las excelencias de Dios más amadas, que es la fidelidad de Dios. Dijimos que vivimos en un mundo donde la infidelidad es casi un hábito. Prometer algo para luego no cumplir, prometer algo para luego deshacer lo dicho. Y eso, hermanos, es convertir nuestras palabras en solo viento, que no hay ninguna intención de cumplir aquello que nosotros prometemos. La infidelidad ha infectado la vida del hombre. Diferentes áreas de la vida del hombre, la infidelidad está afectando nuestro devenir, nuestro diario vivir, en el trabajo, en la política, incluso en ambientes religiosos, en donde pastores, líderes, maestros han prometido predicar la palabra con toda fidelidad y muchos de ellos han cambiado su discurso, han cambiado su mensaje y ahora se ríen, se burlan, se mofan de aquellos que creen en la inspiración plenaria de las Escrituras. Aquellos que en algún momento estudiaron la Biblia para defenderla, muchos de ellos ahora se ríen, se mofan, atacan algunas doctrinas fundamentales, la infidelidad tocando diferentes áreas de nuestra vida. Pero nuestro Dios, como vimos en el Salmo 89, Él se viste de fidelidad, es su vestido. Él se viste. Si le quitamos la fidelidad, nuestro Dios estaría, por decirlo de alguna manera, desnudo. La fidelidad es el vestido con el cual Él se viste. Es el vestido que lo identifica como Dios, como Señor. Su palabra vale. Ninguna de sus palabras cae al piso. Todo lo que Él ha prometido hacer, lo ha hecho. Por lo tanto, tenemos la seguridad de todo lo que Él ha prometido, lo hará. Todo aquello que no se ha cumplido, se cumplirá. Estudiando eso, llegamos a 2 Timoteo capítulo 2. Si tiene su Biblia, quiero invitarlo a que la abra conmigo para leer. 2 Timoteo capítulo 2, verso 11 en adelante. Pablo dice: palabra fiel es esta. En otras palabras, lo que él está diciendo, esto es verdad absoluta, verdad axiomática, verdad verdadera. Y dice: si somos muertos con Él, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Todas estas son sentencias condicionales. Si si cumplimos la condición, tendremos como resultado esta consecuencia. Cumplimos esta condición, tenemos la consecuencia. Y el contexto en el que Pablo está hablando a Timoteo es justamente eso: que soporte las aflicciones, que soporte la persecución, que soporte las penalidades,
que soporte la persecución, momentos difíciles, que lo soporte, que se mantenga en pie, porque luego viene la promesa, si somos muertos con Él, que es lo más probable en un ambiente de persecución. Usted recuerde que la iglesia fue perseguida por 300 años, más o menos, 10 persecuciones diferentes, bajo 10 emperadores diferentes. La iglesia naciente fue completamente perseguida en sus bases, perseguida. Muchos murieron confesando al Señor. Entonces esto era algo muy probable. Y Pablo le dice a Timoteo, si somos muertos, que es lo más probable, reinaremos con Él o viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Estas dos son positivas. Y tenemos dos negativas que dice, si le negaremos, Él también nos negará. Y en la que estamos enfatizando, dice Pablo a Timoteo, si fuéramos infieles, y dijimos que esta palabra quiere decir, si dejamos de creer, si la fe que tuvimos en un principio se va, se apaga, esa fe que tuvimos al principio, esa fe desvanece y cae y ya no creemos, dejamos de creer, nos volvemos incrédulos. Bueno, esto es producto de la persecución, de la adversidad, de la muerte incluso. Muchos creyentes verdaderos se negaron a abandonar su fe y murieron, y algunos de manera terrible. El libro de los mártires de Fox menciona listas interminables de creyentes que murieron de manera violenta. Muchos de ellos murieron confesando su fe, pero al mismo tiempo también algunos creyentes verdaderos negaron su fe. ¿Por qué? Porque la fe humana es una fe fluctuante, es una fe que cambia, que muta, que se debilita. Y muchos de ellos, para proteger su vida o para proteger la vida de sus seres queridos, negaron la fe. Entonces Pablo dice, ¿qué pasa con aquellos que niegan la fe? ¿Qué pasa con aquellos que se vuelven infieles, que dejan de creer? Y Pablo dice, Él permanece fiel. Dios no es fiel porque nosotros somos fieles. Él es fiel porque la fidelidad, como vimos, es su vestido. Él está vestido de fidelidad. La fidelidad es el vestido distintivo del carácter y naturaleza de Dios. La fidelidad es la esencia del carácter de Dios. Sin la fidelidad, Dios no podría ser Dios. Por lo tanto, si creyentes aún dejan de creer, Dios no se vuelve infiel con ellos. Y aquí está la frase, Él permanece fiel y dice, Él no puede negarse a sí mismo. Esa palabra negarse es la palabra amesastai. Amesastai. La palabra es una palabra compuesta de a, que es el privativo alfa, que quiere decir sin, y la palabra roeo, que quiere decir declarar, decir, hablar. Literalmente la palabra quiere decir contradecir, rechazar a una persona. La palabra quiere decir no. Alguien está pidiendo algo y tú le dices no. Eso es lo que quiere decir la palabra griega. Decir no, negarse a sí mismo significa decir algo y actuar de manera diferente. Por lo tanto, si Dios es fiel, si Dios ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él no puede luego desdecirse. Él tiene que ser fiel a lo que ha dicho, aun cuando sus criaturas no lo sean. Dios no puede ir en contra de su carácter, a pesar de que sus hijos lo nieguen, a pesar de que sus hijos dejen de creer, a pesar de que sus hijos bajo ciertas presiones lo abandonen. Dios no puede contradecirse. Él ha dicho que será fiel y será fiel. Él ha dicho que estará y estará. Él ha dicho que cumplirá y cumplirá. Porque su fidelidad no tiene nada que ver con la nuestra. Dios no puede contradecir con sus hechos lo que Él ha dicho con su boca. Me parece extraordinario, me parece grandioso. Ahora, ¿cómo se aplica este principio de la fidelidad de Dios a mi vida? ¿Cómo?
¿Cómo viene a mi vida? Bueno, vamos a ver diferentes áreas. Primero, la fidelidad de Dios me ayuda en la oración. Entendiendo este principio, que Dios no puede negarse a sí mismo, todo lo que Él ha dicho cumplirá, a pesar de que nosotros no cumplimos lo que decimos. Salmo 143, verso 1 dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Respóndeme porque tú eres un Dios de verdad. Esa palabra verdad también se puede traducir como fidelidad. Respóndeme por tu fidelidad. Esa palabra verdad es la palabra emuná, que tiene la misma raíz de la palabra amán, de la que nace la palabra fidelidad. Respóndeme por tu fidelidad, no me respondas por mi fidelidad. Cuando oramos, pensamos que tenemos que hacer ciertos méritos para que Dios nos escuche y nos responda. Pensamos que tenemos que cumplir ciertas expectativas, características o condiciones para que Dios nos escuche. Pero aquí el salmista está pidiendo: respóndeme por tu fidelidad, porque tú eres fiel, no porque yo soy fiel. Y por tu justicia, verdad y justicia. Verdad y justicia. Las respuestas a nuestras oraciones, escuche esto, tienen su base en la fidelidad de Dios y no en mi fidelidad. Cuando Dios contesta tu oración, no es porque hicimos suficiente mérito como para conseguir la respuesta de Dios. Dios responde a nuestras oraciones porque Él es fiel, no porque yo soy fiel. Segundo, la fidelidad de Dios me capacita para vencer el mal. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 3, Pablo dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. De nuevo la palabra fiel. Dios es fiel. Pablo solicita la oración para ser prosperado en el ministerio de la palabra. Lo que Pablo está diciendo es: oren para que nuestro ministerio en la predicación de la palabra sea efectivo, a pesar de que hay persecución, hay contrariedad, hay ataques, hay oposición. Entonces lo que Pablo está diciendo acá es que ellos sean guardados de hombres, y dice dos cosas: perversos y malos, que están en oposición al mensaje, en oposición al evangelio. Y Pablo dice: porque Dios es fiel para afirmar y guardar a los creyentes. La palabra afirmar quiere decir establecer y confirmar. Dios es fiel y afirmará. Dios pondrá en un lugar seguro. Dios montará guardia. Hermanos, cuando nosotros oramos, la fidelidad de Dios garantiza la victoria contra los enemigos de la palabra. Número 3, ¿cómo se aplica la fidelidad de Dios a mi vida? La fidelidad de Dios me hace estar seguro para recibir el perdón. No solamente la fidelidad de Dios me ayuda en la oración, que Dios conteste mi oración por su fidelidad, y no solamente la fidelidad de Dios tiene que ver con la victoria contra aquellos que buscan mi mal, sino que además la fidelidad de Dios tiene que ver con el perdón. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, y aquí dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar aquí es la palabra homologomen, que quiere decir exactamente lo mismo respecto de Dios y de mi pecado. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo, pero yo no soy así. He pecado, he cometido maldad. Eso es homologomen, decir lo mismo. La palabra quiere decir entonces admitir la culpa continuamente. Y cuando yo hago eso, Dios será fiel y justo. La palabra fiel quiere decir que Dios será digno de confianza, que Él no retrocederá, Él no se retractará. Él estará en concordancia con lo que Él es y ha declarado. Dios es fiel a su propia naturaleza y a sus promesas. Dios, como dijimos,
tiene su carácter basado en la fidelidad. Dios ha prometido perdonarnos en base a la obra y los méritos de Cristo en la cruz. Él no me perdona porque yo hago algo, o merezco algo, o tengo algo. El perdón que Dios me da es en base a Jesucristo. Y cada vez que yo venga en confesión, Él me perdonará. Eso es lo que quiere decir la palabra fiel. Dios me perdonará todas las veces. Él me dará su perdón. Y no solamente es fiel, sino que es justo. Dios actuará conforme a lo que Él mismo ha dicho y declarado. Dios ha dicho que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y que todos hemos pecado, Romanos 6:23. Por lo tanto, todos merecemos la muerte, pero Dios, que es rico en misericordia, Efesios 2:4, ha enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz, Juan 3:16. Y estando ahí en la cruz, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Y esa deuda de pecado ya fue cancelada y las acusaciones contra nosotros fueron clavadas en el madero. Colosenses 2:13, 14 y 15. Al morir el justo por los injustos, 2 Corintios 5:21. Entonces, Dios no es injusto cuando perdona nuestros pecados. Dios es fiel y justo cuando actúa perdonando nuestros pecados. Número 4, ¿cómo se aplica la fidelidad de Dios a mi vida? La fidelidad de Dios me da fuerzas para resistir la prueba. 1 Corintios 10, verso 13, dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, ahí está de nuevo, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La palabra tentación también puede ser traducida como prueba. Y Pablo nos dice que Dios en su fidelidad no nos permitirá sufrir una prueba que nosotros no podamos soportar. Que Dios en su fidelidad no nos dejará abandonados, sino que también nos dará la capacidad de estar en pie y soportar la prueba. Hermanos, cuando usted está pasando una prueba, confíe en la fidelidad de Dios, que no lo dejará, no lo abandonará, sino que le dará la fuerza para resistir. Número 5, ¿cómo se aplica la fidelidad de Dios a mi vida? La fidelidad de Dios me enseña que las pruebas son para mi beneficio. Entre paréntesis, no es algo que sea popular pasar por pruebas, pero lo que la Biblia nos dice es que la prueba es necesaria para nuestro crecimiento y desarrollo, y que Dios, en su fidelidad, por su fidelidad, nos enseña que las pruebas son para mi beneficio. Salmo 119, 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ahí está la palabra, me afligiste. Dios es fiel, me ayuda en mi oración. Dios es fiel, me ayuda en el perdón de pecados. Dios es fiel, me ayuda a vencer el mal. Y Dios es fiel, me pone en una prueba. Bueno, eso no me gusta mucho. No sé a quién le gusta que Dios lo ponga en una prueba. Pero aquí dice que por la fidelidad de Dios nos ha puesto en una prueba. Dios en su soberanía, en su fidelidad, permite el dolor y el sufrimiento para sus hijos. La razón es que Dios está buscando la madurez más que nuestra felicidad. ¿Usted vio la película En busca de la fidelidad, de la felicidad? Que es la historia verídica, ¿no? De un hombre que fue abandonado por su mujer, no le estaba yendo bien en el negocio, no podía sostener una familia, y él pasa por un montón de pellejería, momentos difíciles, hasta que finalmente logra un buen trabajo y finalmente ese hombre se convirtió en un hombre rico. Bueno, porque él buscaba la felicidad. Dios no está buscando nuestra felicidad prioritariamente. Dios busca nuestra madurez fundamentalmente. Hay mucha gente que piensa que
que vino al Evangelio y ahora es un creyente, por lo tanto le tiene que ir bien, 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 nunca enfermarse, nunca pasar por momentos difíciles, nunca ser pobre, etcétera, etcétera. Es la mentira del falso llamado Evangelio de la prosperidad. Hermanos, Dios permite las pruebas. Dios nos pone en la prueba por su fidelidad. ¿Por qué? Porque Él busca la madurez. Porque el sufrimiento, el abandono, el dolor, purifica el corazón. Es en la oscuridad más absoluta que brilla la luz más hermosa. Hermanos, cuando Dios permite, cuando nuestro Dios permite que pasemos por pruebas, Él no está buscando nuestro sufrimiento, no está buscando vernos sufrir. Lo que Él está buscando es madurez, que seamos maduros, que confiemos en Dios en esos momentos incluso de inmensa oscuridad y abandono. Hermanos, Dios está buscando madurez y Dios, por su fidelidad, nos va a poner en esas pruebas. Dígale, Dios, gracias por ser fiel y tratar conmigo, porque como dice tu palabra, el sufrimiento purifica el corazón. Dios está buscando madurez más que nuestra felicidad. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy y muchas gracias también por acompañarme en esta semana. Recuerde orar este domingo por nuestro país. Estamos tomando decisiones importantes. Que Dios guíe a nuestro país, que Dios guarde nuestro país y que Dios nos bendiga, porque usted sabe, cuando Dios quiere disciplinar a una nación, le entrega gobernantes incrédulos y perversos. Que Dios se apiade de Chile y nos dé un buen gobernante, para beneficio de la iglesia y para la gloria de Dios. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Nos volvemos a encontrar el lunes para seguir estudiando los atributos de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.